número 5, ¿no? Entonces voy a empezar contando 3 y damos inicio a la grabación. 1, 2, 3. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a desarrollar la asesoría grupal número 5, ¿no? Que tiene como tema la presentación de su evaluación final. En tal sentido, vamos a dar inicio con el contenido de lo que vamos a tratar el día de hoy y espero por favor su participación, que es muy importante. Bien, como observamos en el contenido, los temas que vamos a desarrollar sobre la presentación de la evaluación final son los siguientes: la fecha de entrega de su evaluación final, que es muy importante que cada uno de ustedes lo tenga claro para que no exista ningún inconveniente respecto a la presentación de esta evaluación final, que tiene un porcentaje bastante elevado. Por lo tanto, es importante que esta fecha sea bastante determinada y sobre todo ustedes lo tengan bastante claro. Asimismo, vamos a indicar o a conversar respecto a la rúbrica de evaluación, que siempre se socializa con cada uno de ustedes para que lo tengan presente y sobre todo tengan cuidado sobre la forma, digamos, de la evaluación y sobre todo la puntuación, ¿no es cierto?, que es bastante importante, ya que he visto, o no he visto, sino he sentido el malestar con muchos de ustedes, pero si ustedes observan, pues la rúbrica siempre es socializada con ustedes e igualmente los valores de cada uno de los puntos que son evaluados, ¿no? Asimismo, vamos a tratar también, ya yo creo que en forma repetitiva, en lo que se refiere al desarrollo de los temas que ustedes tienen que incluir en esta evaluación final, ¿no? Que siempre se ha venido reiterando en lo que se refiere a que ustedes levanten las observaciones, ¿no? Y bueno, como punto final es el tema de consulta, ¿no? Que yo creo que no deberíamos esperar a que se realicen al final, sino en cada una de las diapositivas que se muestran en pantalla para que ustedes puedan conversar conmigo y podamos llegar a acuerdos, ¿no? Y sobre todo que no queda nada de dudas, sino que en realidad todo esté claro por parte de ustedes. Y así pues concluir con este curso de forma satisfactoria, ¿cierto? Entonces, ya sin más preámbulo, vamos a desarrollar cada uno de estos temas que estoy indicando para que ustedes por favor lo tengan bastante claro y espero su participación. Con respecto a la fecha de entrega de la evaluación final, tenemos que indicar que esta semana nos encontramos en la semana 15, la cual pues da inicio hoy lunes 21 de noviembre y pues termina el lunes 28 de noviembre. En tal sentido, acá hay, bueno, una modificación, ¿no?, con respecto a su entrega más que todo, ¿no?, de su trabajo, porque siempre recuerden que siempre hemos mantenido pues de semana a semana se presentaba, ¿no? Es decir, si el día lunes daba inicio a la semana 15, ustedes tenían la oportunidad de presentar hasta el lunes 28. Pero como esta es la presentación del trabajo final, ya, o sea, de la evaluación final, pues la universidad pues ha creído conveniente lo siguiente, ¿no?, que la presentación de este trabajo va a ser hasta el día sábado 26 de noviembre hasta la 1 de la tarde. Entonces, esto, por favor, quiero que quede bastante claro, que todos, así absolutamente todos, sepan que la fecha de presentación ya no es el lunes 28, como comúnmente veníamos realizando, sino es este sábado. Entonces, frente a esto, yo quiero que se manifiesten y que, bueno, específicamente los delegados que de repente por ahí tendrían que comunicar, si no hay alumnos presentes o de repente no escuchan esta grabación, pues que tengan en cuenta de que la presentación está dada para el día sábado 26 de noviembre. Entonces, no sé si de repente los escucho para que tengamos claro esta posición y
no haya sorpresas de repente de algunos de ustedes, ¿no? Bien, no sé si hay alguno. ¿Sí? ¿Le escucho? ¿Aló? A ver, sí, Sí, estoy escuchando. bueno, en este caso vemos de que, no, no sé si me escucha. Sí, perfectamente, ¿Aló? estamos escuchando. ¿Me Sí, 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 escucha? estamos escuchando. Ya. Sí, Bueno, vemos de que, de acuerdo a esto, el sábado, es decir, esta semana tenemos hasta la 1 de la tarde, entonces eso quiere decir de que es ya la última clase que estamos recibiendo con su persona, ¿no? Y bueno, pues esto de parte de, como delegado de un grupo, agradecerle pues por las enseñanzas brindadas de su persona hacia todos, ¿no? Entonces sé que hemos aprendido bastantes cosas y esperemos también esto su apoyo en la última nota que tenemos, esto, ingeniero. Muchas gracias. okay, pero bueno, le digo, no es la última clase todavía. En la próxima semana tenemos una asesoría, no, perdón, una videoconferencia. Hoy es la última asesoría grupal, sí, porque ADK no va a haber más asesorías. Lo que sí va a haber el lunes es una videoconferencia final del curso. Entonces, siempre queda por parte del curso una última videoconferencia luego de la presentación de su trabajo, ¿no? Entonces, lo que quiero que sí quede claro es que el trabajo final o evaluación final sí cambia, digamos, de fecha de presentación, al sábado 26 en este caso, hasta la 1 de la tarde. Pasado esa fecha y hora, ya no podrán ingresar sus trabajos. Eso tengan claro, por favor. Ya he tenido bastantes recomendaciones respecto a este tema. Sin embargo, es importante recalcarlo, es importante de repente hasta repetirlo, ¿no? Que a veces suena aburrido, pero es cierto, ¿no? No esperen el último minuto, no esperen el último día para poder ingresar a su trabajo. No quisiera que existen malestares producto de que ustedes de repente se descuidaron al ingresar a su trabajo. Entonces, esto es importante, importante la responsabilidad que tienen ustedes de presentar en la fecha indicada. Ha habido bastantes malestares, ¿no?, en otros ciclos, porque a veces los alumnos no ingresan a escuchar estas últimas asesorías y creen que es el lunes, por ejemplo, ¿no?, la presentación como de costumbre, pero no es así. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan y que lo tengan presente. Siempre recomendarles, ¿no?, que revisen su trabajo varias veces antes de enviarlo. A veces por el apuro, a veces por de repente el tiempo no es suficiente, ingresamos archivos que no son los correctos y luego existen inconvenientes. Eso ha sucedido en varias oportunidades, les digo, entonces tengan cuidado respecto a eso. Es lamentable a veces por esos detalles que alguien pues jale el curso. Entonces, también tengo que decirles de que yo también estoy agradecido con cada uno de ustedes. Entiendo de que de una u otra forma existen agradecimientos, también existen malestares, como es normal. Sin embargo, entiendo también que es difícil llegar al 100%, digamos, de todos, ¿no? De la satisfacción, me refiero. Pero en realidad yo sí voy contento porque he tratado de dar lo mejor que he podido, ¿no? Entiendo de que como persona y como docente no soy 100% perfecto y que tengo algunas debilidades, que es natural también, pero soy consciente de que he tratado de orientarles, he tratado de dar lo mejor que he podido, ¿no? Y así también yo felicito a cada uno de ustedes porque entiendo y que ustedes también como alumnos han hecho lo mismo, que han dado el 100% de su trabajo, de su dedicación al curso. El curso ciertamente es un curso de repente complicado para nosotros, como siempre le digo como ingenieros, porque nosotros nos dedicamos a los temas de cálculos, de números, y eso es, digamos, como que hemos sido formados de esa forma. Pero cuando ya nos dicen que leamos, que hagamos resúmenes, como que nos cuesta. Pero lamentablemente es nuestra misión
de hacer esto. O sea, es decir, por su parte, de ustedes es su misión, digamos, terminar satisfactoriamente su carrera y concluir con este trabajo final, que de una u otra forma lo tienen que hacer. Así que para adelante, yo en realidad antes de continúe les deseo lo mejor. Es grato para mí tener alumnos, ¿no?, como ustedes, dedicados y que dan el 100% en realidad de su esfuerzo para poder concluir con su trabajo, ¿no?, que es esta de acá. Entiendo también que han hecho todo lo posible de hacer o de finalizar su carrera, ¿no? Es así. Ya están con un pie afuera de la universidad, creo yo. Y lo que queda es esforzarnos, queda que ustedes revisen bien su trabajo, levanten las observaciones que se les ha dado para que no haya inconvenientes. Por mi parte, siempre he tratado de ayudar no solamente a unos, sino a todos. Sin embargo, a veces, no sé, lo toman como que uno es malo, y no es así, sino que uno trata de hacer lo correcto, ¿no? Y en ese tratar, pues a veces, de hecho, de que nos llevamos malas caras de muchos alumnos, entiendo de que es así, he pasado por esto, como ustedes, ¿no? Ahora estoy en el nivel de docente y también analizo las cosas que uno tiene que hacer, ¿no? No se trata de, como dicen por ahí, jalar, se trata de entender al alumno y sobre todo darle las armas para que se defienda, ¿no? Porque al final ese es el producto de un docente, ¿no? El alumno. Entiendo que hay cosas que debemos superar, ¿no?, tanto alumnos como docentes, pero en ese camino vamos. Entonces, yo lo que les pido es que después de esto, después de este tema que voy a tratar, traten de levantar sus observaciones y presenten adecuadamente su trabajo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar desarrollando los temas, por favor, muy rápidamente para no perder el tiempo. Bien, con lo que respecta al tema, ¿cierto?, de la rúbrica, recuerden que siempre se les ha presentado. Y en realidad este es repetitivo, pero sin embargo toca señalarlo, toca disponerlo, porque es nuestro deber. En tal sentido, recuerden de que está siendo evaluado el título de su trabajo de investigación. Es importante que lo tengan en cuenta. Igual la parte introductoria, donde tiene varios puntos, ¿no?, y los cuales tienen que ustedes un poco tomar detalle de eso. Creo que en las asesorías individuales entiendo que es muy poco tiempo, pero deben tratar de levantar esas observaciones. Básicamente en estos puntos, porque como siempre les he dicho, hay más contenido, ¿no?, que se debe cumplir, pero como hay una rúbrica, tenemos que basarnos en esto. Y en esto es lo que yo he tratado de enfocarme cuando hemos conversado de forma individual. Entonces, esta pregunta es importante. Recuerden que tiene que tener una relación directa con lo que son las bases teóricas. Recuerden que este orden no es el que debe estar, pero bueno, toca hablarle así, ¿no? Es importante porque en realidad estos conceptos, digamos así, tienen que estar igual relacionados con su investigación. Y lo más principal, lo más importante, no traten de llenarlo, no traten de que de repente colocando bases teóricas o conceptos, pues la investigación se haga voluminosa. No es tanto la forma, ¿no es cierto?, sino que lo que debe estar incluido ahí. Los antecedentes, ¿no? Recuerden que son o forman base importante para su investigación, ya que de acuerdo a esto van a poder tomar de repente su hipótesis, hacer la discusión, ¿no es cierto?, en la parte final, que es importante. Estos antecedentes pues tienen un formato que ya se les ha explicado. Primero es el autor, el año y el tipo de investigación. ¿Qué quiero decir? Que puede ser una tesis netamente de investigación o puede ser un artículo de investigación. Esos puntos son importantes. Y bueno, y todo el contenido que tiene que tener estos antecedentes y que ya deben estar definidos. En la gran mayoría de ustedes lo han hecho. Uno por ahí, otro por acá que de repente están ahí teniendo inconvenientes sobre esto. En realidad esas personas, que son pocas, les invoco a que levanten estas observaciones y lo arreglen. Entonces ahí va a depender mucho también de su puntuación. Seguimos con los objetivos. Igual, ¿no es cierto?, tanto el objetivo principal debe tener una relación pues directa pues con la pregunta y con el título. Eso ya se les ha indicado también y deben tener en cuenta.
Los específicos, saben muy bien ustedes de que deben tener, pues, o deben dar pie para que el objetivo principal se cumpla. La hipótesis, recuerden, ¿no? Hay formas de hipótesis, específicamente a las personas que están haciendo investigación experimental. Recuerden que deben basarse en números, digamos, en porcentajes. Y esto también determina, como hace rato les indicaba, de los antecedentes, ¿no es cierto? De los antecedentes, de la parte, de repente, del conocimiento del investigador, o quizás de alguna bibliografía que ustedes lo tengan claro. La justificación como punto final ya de lo que es la introducción, pues, qué tan importante es su estudio, ¿no es cierto? Ahí ustedes deben, digamos, expresar qué tan importante es, ¿no?, el entregar esta investigación hacia los demás investigadores que están tras nuestro, ¿no?, que están esperando que ustedes terminen la investigación para que lo tomen como antecedente y puedan también investigar. En el capítulo número 2 empezamos con el tipo, ¿no es cierto? Eso es importante, el tipo, el enfoque de la investigación. Eso debemos tener en cuenta. Asimismo, tener en cuenta lo que es, y bastante claro, ¿cierto?, lo que es la participación, que se enfoca o está inmerso en lo que se refiere a la población y la muestra. Estos dos puntos deben estar bastante claros. Yo he conversado con varios de ustedes y también les he indicado que esto lo hagan bastante claro. En lo que respecta a las técnicas e instrumentos, deben señalarlo ahí cuáles son las técnicas y los instrumentos que están utilizando en su investigación. El procedimiento, recolección de datos. Esto de acá es importante. Muchos de ustedes, ¿no?, en pocos también, a veces estos procedimientos los colocan en los resultados. No es así, ¿no? Como su nombre indica, los resultados son netamente resultados. Y ya también les he dicho, ¿no?, que traten de colocarlo acá en este procedimiento de recolección de datos o como anexos. Entonces, eso es lo que deberíamos entender. Igual, ¿no?, lo que respecta al análisis de datos, ¿no?, análisis estadístico. O sea, ¿qué están utilizando ustedes, ¿no? El Excel, el SPS, etcétera, ¿no? Todo eso es lo que es el tratamiento de estos análisis de datos, ¿no?, de su investigación que están ustedes determinando. Y el aspecto ético, ¿no?, que es una parte muy sencilla y que debería estar allí. Uno y otro han obviado esto de acá, ¿no? Ni siquiera lo colocan, o sea, pierden puntaje, ¿no? Entonces, eso es lo que deberían entender. Dentro de los resultados son tres aspectos, que debe tener coherencia, ¿no?, con el enunciado, la pregunta y el objetivo de su investigación. Entonces, esto es, deben tenerlo en cuenta, ¿no?, para enfocar o dar sus resultados. Lo otro es la presentación de los resultados. Pueden utilizar tablas, figuras, ¿no?, algunas ecuaciones de repente, para representar los hallazgos que ustedes están obteniendo. La parte casi final, que es la discusión y las conclusiones, ¿no? Miren las limitaciones, ¿no?, que tienen ustedes, ¿no?, para conseguir los hallazgos, ¿no?, de su investigación, netamente de su investigación. No se vayan a poner limitaciones de repente que no hubo laboratorio, que se les dificultó. Eso es, entiendo, es una dificultad o una limitación que es parte de repente de lo que ustedes están realizando, pero netamente a la investigación se tiene que pasar. La interpretación comparativa. Es cierto que ustedes ya tienen los antecedentes, ya tienen propios resultados para que hagan esa comparación y lo tienen que hacer, o de repente alguna norma que ustedes están siguiendo y lo pueden comparar. Y las implicancias, ¿no es cierto? ¿Qué implicancia? O sea, qué tan importante, en otras palabras, es su investigación, que deja de repente a la parte teórica, la práctica, incluso hasta la sociedad, ¿no?, que una investigación que están brindando ustedes para que de repente más adelante se tome en cuenta como algo que ustedes están recomendando en su investigación. Entonces, esto es lo que deberíamos tener claro para que podamos realizar este estudio, ¿no? Entonces, esto es muy importante, por favor, que ustedes lo realicen. Y, bueno, acá se está incluyendo un punto más, que es las conclusiones. Entonces, en esto, de repente, tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque las conclusiones es prácticamente lo final. ¿Y qué debo concluir? Pues lo que debo concluir primero es teniendo en cuenta el objetivo principal, los objetivos específicos y la hipótesis.
¿no? De repente en cualquier orden, de repente pueden empezar por la hipótesis, luego por los objetivos, pero esa es la conclusión que se tiene que dar. También pueden concluir con algunos, de repente, de la discusión que han hecho, pueden concluir, ¿no es cierto?, con algún resultado que ustedes están teniendo, que consideran que es importante. Y finalmente, el aspecto formal, ¿no?, que es las citas, si han citado bien, han tenido en consideración, ¿no es cierto?, básicamente lo que se da acá, lo que es el formato APA. Y con eso se concluye lo que es la rúbrica de evaluación. No sé si tienen alguna consulta, por favor, o si no, muy rápidamente quiero pasar, ¿no?, a un formato Word que vamos a proyectar para que ustedes vean en qué forma lo van a presentar el trabajo. No sé si hasta acá tienen alguna consulta, por favor. Hola, no sé si me están escuchando, es que... se escucha, ingeniero. No sé si tienen alguna consulta, repito. ¿Sí? A ver. Sí, se escucha, ingeniero. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Sí, entiendo que sí se escucha, pero lo que estoy consultando o preguntando es que si de repente tienen por acá alguna consulta respecto a lo que acabo de indicar. ¿Todo está claro? Ok, entonces voy a continuar. Entonces voy a pasar a un formato Word, digamos, de cómo es que deberían presentar. Más que todo la forma, ¿no? Cómo deberían presentarlo para que no tengan inconvenientes en la presentación de su trabajo final. Entonces, me permiten un momento cerrar esto y compartir con ustedes el formato que... Ingeniero, buenas noches. Más o menos... Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Mil disculpas la interrupción. ¿Ese formato sí nos lo va a brindar o está justo en el portal UPN para poder descargarlo? El formato en sí está en el formato, en el aula virtual, para que ustedes lo descarguen. Incluso este decano no es el formato, si te refieres al formato de Word, porque ahí está para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan utilizar. Ya, lo que me estoy refiriendo es, digamos, al contenido que deben tener en cuenta para la presentación de su trabajo, contenido, las partes de la investigación que están realizando, ¿no? Eso un poco más me refiero. Después el formato Word, si se refieren a eso, siempre en cada entregable o trabajo, siempre se adjunta ahí, ¿no es cierto?, para que ustedes lo tomen en cuenta. En realidad no es tan relevante para mí, pero bueno, hay que cumplir, digamos, las normas y reglas quizás, porque la universidad pues sí quiere que se haga en su formato, ¿no?, actualizado a la fecha. Entonces eso sí lo pueden utilizar. Yo no tengo inconveniente en eso. Es una recomendación que nos dan que utilicemos el formato actual respecto al Word, si así nos referimos, ¿no? Entonces, esto es, digamos, lo que tienen que tener en cuenta respecto a su título, ¿no es cierto? Recuerden que acá está el autor o autores, ¿no? Debe ir primero su nombre o nombres y apellidos, en forma de repente alfabética, ¿no? El apellido. Luego, su asesor, ¿no? En este caso, eventualmente es mi persona, ¿no? Pueden colocar ahí Cajamarca, Perú y el año. Eso es respecto al tema de la portada, digamos. La dedicatoria, si existe dos alumnos, cada uno lo puede colocar su dedicatoria. ¿Entienden? O sea, para alumnos que forman un grupo, ¿no es cierto?, de dos. De la misma manera, su agradecimiento, ¿no? Pueden ser en forma en conjunto o por separado, depende de cada uno de ustedes. El contenido, ¿no? Acá sí ya yo creo que deben ya un poco arreglarlo, ¿no es cierto?, tener el contenido de todos los temas o capítulos que van a incluir ahí, ¿no? Y bien detallados, y por favor estos números deben coincidir, es decir, si el capítulo 2, que es método, está en la página 21, debe ser así, ¿no? Entonces es fácil, ¿no? Actualizando esta tabla de contenido se puede, pues, ubicar exactamente de repente cualquiera de los capítulos en donde está la página. Asimismo, ¿no?, empezaría a tener en cuenta
que ustedes están utilizando tablas como figuras, por lo tal deben tener también este orden de lo que es el índice de tabla, ¿no? Entonces allí debe estar bastante, como se dice, detallado para que no exista inconveniente. Y bien arreglado, no quisiera que a veces lo presentan muy desarreglado, entonces no es así, ¿no? Debe estar ya bastante, digamos, en forma clara y ordenada. Entonces, igual, ¿no? El índice de figuras debe estar ya detallado. Son cosas que en realidad ahorita a estas alturas pues no vamos a poder revisarlos, pero sí se lo ve, sí se entiende, tampoco no es calificable, pero esa es una forma, ¿no es cierto? La formalidad, como decía, ahí también hay puntos ahí. Entonces, si presentan todo, digamos, desordenado, pues cómo quieren que les coloque un buen puntaje, ¿no? En lo que es el formato APA, por ejemplo. Entonces, eso también influye, ¿no? Para que tengan en cuenta también, ¿no? Si hay ecuaciones, pues también igual colocar el índice de ecuaciones con su respectivo título y la ubicación en la página que deben estar. Esto del resumen, ¿no? Como han visto, la parte de la rúbrica no está considerado. Sin embargo, tienen que serlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta. Recuerden que no debe pasarse de 200 palabras, ¿no? Y debe estar, pues, como su nombre indica, el resumen, pues, ¿no? De todo lo que se refiere a su investigación en esas 200 palabras. Respecto a la introducción, ¿no? Como siempre les he dicho, hay más cosas que ustedes deben tener en cuenta, ¿no? Sin embargo, vamos a pasar muy rápidamente esto y vamos a ir a los puntos que ustedes en realidad deberían estar preocupados. Esto de lo que es la contextualización del problema debería estar ahí, ¿no es cierto? Debería estar ahí, como muchas veces les he comentado, con sus propias palabras o de repente citando, ¿no es cierto?, a un autor. ¿Sí? No sé si alguien está consultando. ¿Me escuchó? Ingeniero, una consulta. Ahí en el resumen, después del resumen, la clase anterior creo que dijo que iba a haber el abstract, me parece, sí, o sí, ya debe no va haber a ir acá, eso. acá no, sí, debería estar ahí, sino que bueno, en este modelo que cogieron no lo han colocado, pero sí va luego de esto el abstract, o sea, en otro idioma, ¿no es cierto? Sí va, muy bien, muy bien por haber eh, preguntado esto, es muy cierto, ¿no? Yo sí me había dado cuenta por la tarde, pero bueno, bueno, en realidad es cambiar de idioma, ¿no es cierto?, a este abstract, o a este resumen, que es en otro idioma. Igual, deben presentarlo. ¿Sí? ¿Está claro? Ok, ingeniero, gracias. Sí, hay que presentarlo también, ¿no? Repito, en la rúbrica no dice evaluación, son cosas que, perdón, no es con puntaje, pero bueno, son cosas que debemos colocar. Igual que esto de la contextualización del problema, pero es del formato que deben utilizar. Las citas bibliográficas, ¿no es cierto?, que se colocan, ¿no?, en la parte inicial, luego el aporte de cada una de las citas de esta investigación, ¿no? Y ya viene lo que es la pregunta. Esto de acá hay que mantener el formato, como digo, no debe existir subtítulos, ¿no? No recuerdo, creo que una persona presentado así, entiendo de que de repente creo que ha tenido problemas, pero debe ser así, por favor, ¿no? Entonces, a estas alturas ya no debe subtítulos, ¿no?, en ninguna parte. Y evitar formar subtítulos. En algunos, por ejemplo, en las bases teóricas, tratan de colocar de negrita, por ejemplo, a un concepto. Y como les explicaba, ¿no?, deben tratar simplemente de escribirlo en forma narrativa, ¿no?, tratarlo sin colocar un tipo de subtítulo. Entonces, la pregunta de investigación, como vuelvo a repetir, debe estar directa, ¿no?, en relación al título. Luego viene el objetivo principal o objetivo general, que algunos lo colocan, ¿no? Debe ser igual también tanto lo que se refiere a la pregunta como al título. Deben tener bastante relación estos tres. Luego vienen los específicos, ¿no?, que tienen que dar ¿qué? Base para que se cumpla este objetivo principal. La hipótesis, ¿no? Recuerden que solamente tenemos, ¿no?, digamos acá, una sola hipótesis, ya no tenemos hipótesis general, hipótesis específica. En algunas investigaciones lo dan, pero acá hemos tenido conveniente que sea una sola hipótesis, nada que general ni específica, solamente una. Debe ser clara, debe estar sustentada en antecedentes, en algunas, como siempre digo,
algún conocimiento previo del investigador o de repente basado en alguna bibliografía. Entonces, esto debe ser, digamos, respaldada para que no exista ningún inconveniente. Ahora, como conversábamos con algunos de ustedes, ¿qué sucede, no? Que si no se cumple la hipótesis, ¿no? Muchos pensarán que de repente ya la investigación está mal, que no sirve. No, es que es una investigación. Ustedes suponen que si están cumpliendo con la parte del aspecto ético, ¿no es cierto? Que no están manipulando ningún dato, que no están de repente adulterando los valores, pues se va a presentar tal cual, va a respetarse esa hipótesis, sin ningún inconveniente. ¿Entienden? Entonces, eso es, digamos, no tiene ninguna relevancia en el tema de que se cumpla o no la hipótesis. La investigación se cumplió con lo que en realidad hemos procesado y hemos tenido resultados y se cumplió o no cumplió de repente la hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces, de acá siguen los antecedentes, ¿no es cierto? Siguen los antecedentes. Entonces, estamos viendo la forma, por favor. ¿No? Arreglen, por favor, los que no han presentado así, para que no tengamos inconvenientes. Entonces, de acuerdo a los antecedentes, ¿no? Una recomendación muy rápida: el autor, el año y qué investigación es, un artículo científico o una tesis, denominado tanto, ¿no? Y con todos los puntos, los objetivos, la metodología, de repente las conclusiones más importantes, etcétera, que debe estar ahí, ¿no? Bueno, y las bases teóricas, ¿no? O conceptos principales, ahí está, ¿no? O sea, todo lo que ustedes quieran colocar, pero recuerden, ¿no? Así, sin colocar o de repente tomarlo en cuenta como si fuera un subtítulo, que ahí de repente lo colocan así, ¿no? Entonces, no, ahí les directo, ¿no? Teniendo la forma y el formato que se les tiene que colocar. Entonces, eso es la parte, como repito, ¿no? No es necesario que lo llenen de conceptos a la investigación o a su tesis, ¿no? Porque piensan que esa parte lo hace un poco más voluminosa, más grande, digamos así, en hojas, pero en realidad lo que debería ser ahí conceptos principales y que nos va a servir de repente para nuestra investigación. La justificación, ¿no? O sea, la importancia que ustedes creen que es esta investigación para poder mostrar a los demás, ¿no? Al público en realidad, para que ellos vean la importancia y de otra forma, pues consideren a su investigación como un antecedente para futuras investigaciones. Entonces, ese es el formato que se tiene. Es un formato totalmente diferente si ustedes comparan con otras universidades. E incluso, si se dan cuenta, pues ha cambiado el formato de años anteriores, ¿no? Que eran totalmente diferentes. Entonces, eso debemos respetarlo, ¿no? Y continuar con este formato. Luego viene lo que respecta a el método, ¿no? En esta parte, por ejemplo, ¿no? El metodólogo me había observado, ¿no? Que no se coloque esta parte de acá, pero ya nosotros hemos hablado con esto y en realidad, como le dice, ya he dado las pautas, ¿no? Que se haga con este formato, indicando en el primer párrafo la parte de lo que es el capítulo 1, ¿no? Que es la pregunta, que es la hipótesis, que es los objetivos generales, y de ahí empezar a determinar lo que es la parte de la metodología, ¿no? El enfoque, el tipo, etc. Pero yo creo que hasta el momento vamos a continuar con esto porque esas han sido mis indicaciones y queda solamente presente, ¿no? Que de repente luego que terminan esto, pues ya de repente asesorarán diciéndole que digamos, este párrafo no se incluye. Pero hasta el momento yo creo que lo vamos a hacer válido, ¿no? Y que continuemos porque en realidad no hace nada, ¿no? O sea, incluso aporta un poco más a lo que es la investigación. Luego, recuerden que el enfoque es importante, determinarlo y tenerlo claro en la parte que corresponde. Igual, ¿no? Teniendo en tiempo el tipo de investigación que tiene que tener en cuenta. Los otros puntos también son importantes, ¿no? Que deben colocar según el conocimiento perseguido, ¿no? Por el número de mediciones en el periodo de tiempo, la intervención del investigador, que es la parte, digamos, de la población, ¿no? Y de la muestra. Bastante claro para que no tengan inconvenientes. Respecto a lo que es también las técnicas de recolección,
deben detallarlo, qué técnicas han utilizado para esta investigación, ¿no? Los instrumentos de recolección de datos también detallarlo allí, ¿no? Las técnicas de análisis de todos los datos, ¿no? Y análisis de datos y lo que corresponde al aspecto ético, que es la parte ya que se concluye el capítulo número 2. Dentro del capítulo número 3, que son resultados, igual, ¿no? O sea, hay un párrafo que, digamos, es como una tipo de introducción, ¿no es cierto?, a lo que nosotros vamos a empezar a desarrollar o colocar los resultados. Miren, yo acá les voy a mostrar, ¿no?, cómo es que deberíamos en realidad colocar. No nos vamos a basar en lo que es esta investigación, sino que, digamos, cómo lo presentan, ¿no? Cómo lo presentan. Miren, tablas, figuras, de hecho que una pequeña nota o descripción de la figura, que identifica lo que estamos presentando. Tablas igual, ¿no es cierto? ¿No? Que también debería ir acá una nota especificando, y de repente acá, por ejemplo, no lo han colocado, pero es recomendable que ustedes acá, en una pequeña nota, indiquen lo que están acá presentando como resultados. ¿Se dan cuenta? Miren, solamente resultados, ¿no? No es que yo de repente no quiera que vaya el procedimiento, ¿no? A muchos de ustedes hemos conversado respecto a eso, y en realidad no solamente deben ir resultados, nada más. No, ningún tipo de procedimiento acá, miren, ¿no? Ni de cálculos, nada. Solamente resultados, como ven, ¿no? Tablas, figuras, ¿no? Estadísticas, por supuesto, ¿no?, que representan algunos valores de sus resultados. Entonces, eso es en lo que yo quiero que entiendan y que lo tomen bastante énfasis acá para que lo puedan presentar su trabajo. Entonces, ¿se dan cuenta? Eso es lo principal en los resultados. No hay nada más. No hay fotos, de repente por acá presentan fotos que están realizando ustedes, vamos a suponer, encuestas, o de repente están evaluando algún tipo de edificación, etcétera. Es que no es resultado eso, ¿no? Una foto no es resultado. El valor, de repente la medición, o no sé yo, la encuesta, el resumen de la encuesta, porque la encuesta tampoco lo pueden colocar acá, eso es lo que deben colocar acá como resultados. ¿Entienden? No sé si tienen acá alguna consulta respecto a esto, porque he visto bastante déficits en estos temas de acá de los resultados, ¿no? Algo que quieran consultar, por favor. A ver, estamos llegando al final. Algo, por favor, que sea importante que ustedes deseen preguntar. Entonces, acá estoy mostrando de que el alumno o alumnos, no me recuerdo, no presentan ningún tipo de procedimiento ni de cálculo, simplemente se dedican a presentar sus resultados con bastante, digamos, eficiencia, creo yo, ¿no? Porque presentan tablas y figuras respecto a sus resultados que están obteniendo. Entonces, antes de entrar a la parte casi final, no sé si hay algo que por favor deseen preguntar. ¿Sí? ¿O está todo claro? En todo caso. ¿Hola? Todo claro, ingeniero. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿no? Ya con la parte final ya. Ok. Bien, entonces eso es con respecto a los resultados, ¿no? O sea, solamente quiero que entiendan de que lo que se necesita acá es lo que dice su nombre, ¿no? Resultado. Nada de procedimientos, nada de cálculos, nada de fotografías, que no es el lugar, digamos. No es que esté mal, ¿no? Como les decía a algunos de ustedes, no es que esté mal, sino que la ubicación que están colocando no es la correcta. No es la correcta. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan. Bien. Respecto a la discusión, ¿no? Y conclusiones, ¿no? Dentro de la discusión, ¿no es cierto?, existen 3 puntos, ¿no?
que se debe tener en cuenta. ¿Cuál es el uno? Las limitaciones. Ahí indican todo lo que respecta a las limitaciones de la investigación netamente, ¿no? El otro punto es relacionado con lo que se refiere a la implicancia. ¿Qué tan importante, en otras palabras, es su investigación que deja, ¿no es cierto?, para lo que son otros investigadores o de repente hasta para la misma sociedad, ¿no es cierto?, que puede ser muy importante, ¿no?, la investigación que están ustedes relacionando. Y lo otro que es, bueno, que está acá al inicio, si no me equivoco, es la parte de lo que se refiere a la comparativa, ¿no?, a la comparación que ustedes tienen que hacer con sus propios resultados de repente, con los antecedentes o con alguna bibliografía que ustedes hayan utilizado y que de repente lo tienen que comparar, ¿no es cierto?, a sus resultados. Finalmente, ya realizamos lo que se hace, lo que es la conclusión. Acá, por ejemplo, empiezan con la hipótesis, ¿no? Luego ya agarran y empiezan a ver lo que es el objetivo principal y de repente un poco más pueden determinar lo que son los objetivos específicos. Eso es lo que deberíamos entender. Entonces, repito, ¿no?, las conclusiones son respecto a la hipótesis, respecto al objetivo principal y respecto a lo que se refiere a los objetivos específicos. Esas son las conclusiones que ustedes tienen que tener en cuenta. Acá no es que dos conclusiones lo hago, tres o cuatro, no. ¿Ya? De acuerdo a lo que es hipótesis, objetivo principal, y los objetivos específicos. Si por ahí quieren concluir de repente con algo de sus resultados, también lo pueden hacer, ¿no?, como un adicional. Eso es lo que deben tener en cuenta. ¿De acuerdo? Luego ya viene la parte de lo que se refiere al aspecto de la forma que ustedes van a presentar, todo lo que es referente al formato APA. Bueno, como anexos, ¿qué se debe colocar como anexos? Hoy nos han justo enviado que, aparte de lo que ya hemos conversado, de repente de sus cuestionarios, sus formularios, ¿no?, de repente ahí colocar el consentimiento de la información que están tomando ustedes, en caso que necesiten de repente datos que están tomando de algunas empresas, lo pueden colocar acá. Eventualmente el juicio de expertos, como quedamos, ¿no?, es importante que lo coloquen, pero en algunos casos me imagino que hasta la fecha no reciban ni siquiera la contestación de algunos docentes, pues bueno, lo vamos a tener que obviar. Pero es importante que coloquen la matriz de consistencia, que alguna vez lo tratamos, ¿no? Y por ejemplo ahí lo que deberían incluir, que ya simplemente escoger datos de lo que han redactado, es lo siguiente: el título, la formulación de su problema, los objetivos, tanto el general como los específicos, la hipótesis, solamente la hipótesis porque ya quedamos que es una sola hipótesis. Acá hay dos, por ejemplo, la general y la específica, no le hagamos caso, solamente es una hipótesis. De repente, si existen variables, colocarlo ahí y algunos indicadores. Nada más. Ese de ahí, hoy día, justo en la mañana, nos han indicado que lo deberían presentar como anexo. Aparte, ¿no es cierto?, como les había dicho, algunas fotografías, ¿no?, de su trabajo de campo que están realizando, que deberían estar acá en anexos. Ahora, en muchos casos he recibido, por ejemplo, ¿no?, anexos a lo que se refiere a la mensajería interna, ¿no? Entonces no hay problema, lo pueden hacer. Si es que ven que de repente existe mucha información que ustedes quisieran cargar acá en este Word de su trabajo, pero que de repente por razones de que se va a cargar el archivo y de repente va a ser muy pesado, entonces no lo hagan todo, sino hagan lo principal y lo que, digamos, queda como resto lo pueden enviar a lo que es mensajería interna. Yo lo adjunto ya a su trabajo. Entonces, eso es básicamente lo que ustedes deberían presentar como trabajo o evaluación final para que sean ya sea revisado por mi persona y entregado a ustedes. Entonces, el trabajo que van a presentar es este sábado. Yo imagino que tendré pues algunos días, estoy asumiendo porque tampoco no nos han dicho la fecha, creo que imagino que hasta el miércoles, jueves de la semana que viene deberían estar ya los resultados en el sistema, ¿no? Entonces, eso es lo que quería indicarles. Además, queda pendiente por mi parte el
tema de Urco, ¿no es cierto? Pues esto, de repente, a ver, vamos a ver al toque. Pero entiendo, no sé si están visualizando. ¿Me confirman? Sí, ingeniero. Ustedes ya han cargado su trabajo T3 y han enviado al correo que he adjuntado a los WhatsApp de sus delegados, ¿no? Entonces, en ese sentido, un toque muy rápido, ¿no? Porque esto no demora mucho. Yo creo que hasta el día miércoles tendría que entregarles a cada uno de ustedes su informe. Voy a toque abrir el antiplagio, ¿no? Para que ustedes vean, ¿no? Imagino que todos deben estar ahí, ¿no? Todavía yo, en realidad, no he ingresado porque he estado fuera de Cajamarca, recién he llegado, ¿no? Y la verdad es que a partir de hoy voy a empezar a evaluar eso, ¿no? Pero no es tan complicado esto. Bien, acá ya debe estar todo lo que se refiere a lo que ustedes han presentado, ¿no? Yo les pedí de que traten de colocar su código para que yo pueda identificarlo. Acá, como ven, ¿no? Hay algunos que ya estarán asustándose. Acá hay un 100%, por acá hay otro 100%. O sea, yo creo que no tienen por qué asustarse. Yo voy a entrar a cualquiera, ¿eh? A este 100, por ejemplo. No sé de quién es, pero acá, ¿por qué sale 100%? Porque seguramente este alumno, no sé si ha sido mi alumno desde tesis 1 y ahora es tesis 2, él ya seguramente me ha enviado en el curso de tesis 1. Entonces, ¿qué sucede, no? Como ya prácticamente el alumno, ¿no es cierto?, me ha enviado, lo que pasa es que su trabajo, ¿no es cierto?, yo ya lo tengo, o no lo tengo, sino el sistema este ya lo tiene, y por eso es que lo considera el 100%. Entonces acá lo que se tiene que hacer es, pues, determinar, ¿no es cierto?, qué es, cuál es digamos, el 100% que se está tomando como, digamos, como semejanza, ¿no? O miren, acá está, o similitud al 100%. Entonces vamos a ingresar acá muy rápidamente, miren. ¿Por qué sale al 100%? Porque efectivamente, como les decía, este alumno, que bueno, en este caso es Chávez, ¿no? No sé si de repente no nos permite mostrarles a ustedes, ¿no? Algunos son muy herméticos, pero bueno, es como ejemplo. ¿Qué sucede, no? Que miren, este alumno pues ya lo presentó, ¿no? Y por eso sale similitud al 100%. Entonces de eso no se asusten, porque muy fácilmente acá yo desactivo esto de acá y ya se baja, pues, ¿no? Ya se baja el porcentaje. Ya tiene menor, miren, ya tiene un 38%, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque se da cuenta, ahí nos fija la similitud, ¿no? Ya los arrea. ¿Qué quiero decir con esto? Este 100% nos daba de que su trabajo que ha presentado el alumno están semejándose con el trabajo que me presentó alguna vez, ¿no? Entonces por eso se da el 100%. Entonces la cuestión es que una vez que yo detecto esto, y bueno, 38% tendríamos que analizarlo, qué está pasando, entonces yo inmediatamente envío, ¿no es cierto?, el informe, ¿no? Entonces yo envío acá el informe, por ejemplo, ¿no? Coloco el correo del alumno y le doy enviar, y automáticamente le va a llegar al alumno. ¿Qué le va a llegar? A ver, vamos a... Ya. Ingeniero, Informe, ahí está, miren, no sé si logran ver. Este informe le va a llegar. En todo esto de acá, ustedes van a analizar, ¿no?, todo lo que está informándose respecto a su trabajo de investigación pasado por el original, ¿no?, de lo que es el antiplagio. Bien, eso es lo que deberíamos entender. No sé si tienen alguna consulta. yo ingeniero, justo yo soy Jorge Chávez, yo
yo lo estoy llevando por segunda tesis y justo mi trabajo que yo le acabo de enviar ha sido lo que yo he ido presentando en la primera vez que he llevado tesis, y con Sí, por la eso. ayuda de usted yo lo he ido mejorando. Por eso me asusté el 100%, por lo que en la primera vez me salió el 9% de similitud. Ujú. Es por eso, porque le explico que usted seguramente ha presentado y el sistema lo tiene ahí almacenado. Entonces, eso de que sí es el 100% no hay por qué asustarse, porque ahí se analiza, ¿no? O sea, de dónde está saliendo. Y ahí yo, no sé si lograron ver, había dos pantallazos, ¿no? O sea, la mitad, uno que era su trabajo y el otro había sido la presentación de su trabajo. Es por eso que sería el 100%. Una vez que se desactiva eso de ahí, o se verifica que es su propio trabajo, pues no tienen por qué haber inconvenientes. El resto es el informe que yo les voy a adjuntar, ¿no? Que es este de acá, donde se va a determinar, digamos ahí, uno han tomado o de quién han digamos, tenido referencia, ¿no? Cada uno de ellos ustedes tienen que ir leyendo. Ingeniero, ¿y cuánto es el porcentaje ahora de similitud? Perdón. Estaba en el 38. No, el que la universidad no lo permite. Ahí es hasta el 20, si no me equivoco. Ah, ya, ingeniero, gracias. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quería indicarles, ¿no? Algunos me estaban preguntando, es cierto, como decía, a ver, los resultados de esa evaluación de la se nos... Sí, enviar a nosotros, sí, como les indico ahí, una vez que yo evalúo, voy a ver, acá, miren, una vez que yo evalúo, hago compartir y coloco acá su correo y automáticamente se va el informe a su correo que ustedes me han enviado. Ya, y se terminaría con eso de ahí. Eso, como lo repito, lo haría hoy, luego de la clase un poco, mañana y hasta el miércoles para que ustedes tengan ese informe, que en realidad no es muy complicado, como lo ven, ¿no? Simplemente es verificar si está al 100%, está muy elevado, de dónde lo han sacado y de repente verificar que no es un, digamos, plagio, sino que lo toma como similitud a sus trabajos anteriores. Y ya vienen presentando, pues, ¿no? Ingeniero, disculpe nuevamente yo. Y por ejemplo, ¿tiene algún peso? ¿Nos va a bajar un poco el porcentaje de nuestra evaluación, la similitud? No, porque ustedes han pedido que se haga previo al examen final. Entonces ustedes, una vez que han obtenido eso, lo tienen que tratar de bajar más, pues, ¿no? El porcentaje. El porcentaje ya, de ingeniero, gracias. ¿De acuerdo? Entonces no sé si hay algo adicional, ¿no? Entiendo de que necesitan bastante concentración en estos días para poder presentar su trabajo final, y el día sábado estarán presentando. Yo nuevamente evaluaré esos días, del sábado en adelante, y bueno, acá nos vemos el lunes todavía, ¿no? Ya no, ya pues, ¿no? Ya no, ya pasaré, porque si ustedes levantan las observaciones va a ser lo mismo, ¿no? O sea, se supone que lo tienen que bajar eso de ahí, ¿no? En todo caso, si lo quieren nuevamente, pues acordamos el día lunes y yo lo evalúo, porque como ven es bastante sencillo, ¿eh? Y a cada uno de ustedes les voy alcanzando. La idea es que no tengan mucho porcentaje, ¿no? Que ustedes vayan bajando. Y la evaluación en realidad es que se tiene que determinar de dónde es, digamos, esta similitud. Si es, por ejemplo, de su trabajo netamente. Yo he visto así, por ejemplo, de un alumno, en realidad, hace un ciclo atrás, o dos ciclos, no recuerdo bien, de que cuando yo le pasé el antiplagio salía al 100%. Y fui a verlo, de dónde había tomado esa similitud, y me salió una sorpresa grande, ¿no? Que en realidad el alumno había tomado los resultados de otra tesis. Ahí sí fue, se le jaló al alumno, ¿no? Pero en este caso, cuando sale que son trabajos de ustedes mismos, si sale al 100% no se puede jalar, ¿no? Porque son temas de que ustedes han presentado su trabajo y que automáticamente el programa lo está, digamos, almacenando. Y claro, coloca al 100%, ¿por qué? Porque en realidad lo está tomando como referencia a su trabajo mismo, entonces por eso es que se eleva. Pero
se tiene que evaluar, esto no es que ya porque sale el 100% ya es jalado, no es así tampoco, o sea, se tiene que evaluar. Entonces en esa evaluación se determina realmente si ustedes, como se dice su nombre, han hecho el plagio o simplemente han tomado como similitud algún texto y de repente no fue visitado, y nada más. Entonces, en ese sentido, tenemos en cuenta. No sé si hay alguna consulta ya para poder terminar. Nada, ingeniero, a darle las gracias y sí, no sé, a veces es un poco como que incómodo para usted el pedirnos una gran ayuda por lo que, bueno, por mi persona que lo estoy llevando por segunda y el temor más grande también de los otros compañeros que por primera y como es ya el último curso y estamos a puertas de salir y es igual de toda preocupación, pues, ¿no? Bueno, como le decía antes, gracias y tenemos la última clase que es el lunes y esperamos reencontrarnos el lunes para ya dar la despedida final, pues, ¿no, ingeniero? Buenas noches. Sí, listo, no hay problema. El día lunes nuevamente nos reunimos, ya porque esa es la última videoconferencia, la final ya, y ahí ya, bueno, ya pues ahí sí ya nos vamos a despedir ya, en ese momento, ¿no? Definitivamente. Bueno, entonces, por mi parte, muchas gracias, ¿no? Agradezco por su atención y por su participación de cada uno de ustedes y recuerden nuevamente, de repente ya suena un poco pesado, el día sábado, por favor, antes de la 1 traten de presentar su trabajo y el lunes a esta hora, si no me equivoco, vamos a continuar con el último videoconferencia. Hasta el día miércoles, como les dije. Hasta el día miércoles. Listo. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Nos estamos encontrando el día. Hasta luego.